La OTAN, esa alianza militar nacida en los albores de la Guerra Fría, sobrevive más por inercia que por eficacia. Con más de 75 años de historia, lo que en su momento fue un escudo infranqueable contra la Unión Soviética, hoy no es más que una sombra de lo que fue. ¿Y por qué? Porque el eje rojo, ese bloque de potencias revisionistas encabezado por Rusia y China, ya no les teme. La invasión rusa a Ucrania dejó al desnudo la fragilidad de la Alianza Atlántica, su torpeza burocrática y su dependencia enfermiza del músculo militar de Estados Unidos. Años de complacencia europea, combinados con un liderazgo estadounidense errático y vacilante, han convertido a la OTAN en un club de debate más preocupado por protocolos y reuniones que por la disuasión real. Barack Obama, maestro de la retórica políticamente correcta, pavimentó el camino para que Putin se burlara impunemente de la OTAN y de Europa entera. En lugar de imponer líneas rojas claras, se dedicó a dar discursos huecos mientras Rusia se anexaba Crimea en 2014 sin mayores consecuencias. Luego vino Donald Trump, quien, con su estilo brusco y su desprecio por las alianzas tradicionales, puso sobre la mesa una pregunta incómoda pero legítima. ¿De qué sirve la OTAN si la mayor parte de sus miembros no invierten lo suficiente en defensa? Trump tenía razón en exigir que Europa dejara de ser un parásito militar de Estados Unidos, pero su desdén hacia la organización solo debilitó aún más su credibilidad. Hoy, con la guerra en Ucrania en curso, la OTAN intenta reinventarse. El aumento del gasto militar europeo, la adhesión de Finlandia y Suecia y el fortalecimiento del flanco oriental son señales de que la alianza aún respira. Pero no nos engañemos, estos movimientos no son proactivos, sino reactivos. Putin, con su guerra, ha sido el mejor reclutador para la OTAN, pero la pregunta sigue en el aire. ¿Llegará a tiempo para evitar su propia irrelevancia? Sin Estados Unidos, la OTAN no es nada. El presupuesto militar combinado de la alianza supera el $1 billón, pero más del 68% proviene del tío Sam. Alemania, la mayor economía de Europa, gasta en defensa una décima parte de lo que gasta Washington. Si Estados Unidos decidiera apartarse, lo que quedaría de la OTAN sería una colección de ejércitos nacionales mal coordinados, con capacidades logísticas limitadas y sin el paraguas nuclear estadounidense. Y hablando de armas nucleares, la disuasión nuclear en Europa depende en gran medida de las 150 bombas B-61 que Estados Unidos tiene desplegadas en bases estratégicas del viejo continente. Francia y el Reino Unido poseen su propio arsenal nuclear, pero sus doctrinas militares restringen su uso a la defensa nacional. En otras palabras, sin Estados Unidos, Europa quedaría desnuda ante una Rusia que no ha dudado en amenazar con el uso de armas atómicas para lograr sus objetivos geopolíticos. Más allá de lo militar, la OTAN es también un instrumento de poder político y económico para Estados Unidos. A través de la alianza, Washington garantiza que Europa siga alineada con sus intereses, desde la contención de China hasta la lucha contra el terrorismo. Además, el complejo industrial militar estadounidense se beneficia enormemente de la dependencia europea. Más del 60% de las compras de armamento desde 2022 han ido a parar a fabricantes estadounidenses. La realidad es que, aunque Trump coqueteó con la idea de abandonar la OTAN, el fin de la alianza no es algo que convenga ni a Washington ni a Europa. Sin embargo, el debilitamiento progresivo de su estructura y la falta de cohesión entre sus miembros
son señales de que, de no adaptarse a la nueva era de conflictos híbridos y guerras de alta intensidad, la OTAN podría terminar convertida en un cascarón vacío irrelevante en el tablero geopolítico del siglo XXI. Si la OTAN colapsara, el mundo entraría en una era de incertidumbre geopolítica sin precedentes desde la Segunda Guerra Mundial. La disolución de la Alianza Atlántica no solo significaría la desaparición del principal bloque militar occidental, sino que abriría la puerta a una reconfiguración global del poder, donde actores absolutistas como Rusia, China e Irán buscarían llenar el vacío con estrategias de agresión, intimidación y expansión territorial. La desaparición de la OTAN sería el sueño húmedo del Kremlin. Sin Estados Unidos liderando una coalición de defensa común, Europa quedaría expuesta a la doctrina expansionista rusa, basada en la reivindicación de las antiguas esferas de la influencia nacionalista zarista que Putin ha buscado desde los inicios del milenio. Los países bálticos, Estonia, Letonia y Lituania serían los primeros en la línea del fuego. Sin la disuasión del artículo 5 de la OTAN, Rusia podría utilizar tácticas híbridas, incluyendo sabotajes, guerras cibernéticas y levantamientos prorrusos internos para justificar una intervención humanitaria. Recordemos que Putin ya aplicó este guión en Crimea en 2014 y en el Donbass desde entonces, con el éxito, pero sin el reconocimiento global. Polonia y Rumania, dos de los países con una postura más antirrusa y bases militares clave de la OTAN, también serían objetivos de inestabilidad. Rusia podría incrementar la presión militar en las fronteras, aprovechando la debilidad de una Europa fracturada y obligada a coordinar su defensa de manera improvisada. La ex Yugoslavia volvería a arder. Serbia, históricamente aliada de Moscú, podría recibir apoyo para desestabilizar Bosnia y Kosovo, reavivando los conflictos balcánicos y generando una nueva crisis de refugiados en Europa. Pero el verdadero golpe maestro de Putin sería presionar a Alemania y Francia para negociar un nuevo orden de seguridad en Europa. Sin la OTAN, Berlín y París se verían obligados a pactar con Moscú, probablemente a cambio de garantías energéticas y comerciales. En otras palabras, Europa quedaría nuevamente a merced de la voluntad de Rusia, como en los tiempos del telón de acero. El colapso de la OTAN no se limitaría a Europa. En el Indo-Pacífico, China aprovecharía la retirada estadounidense para consolidar su dominio sobre el mar de China Meridional y avanzar en su ambición más grande, la reunificación forzada de Taiwán. Si Estados Unidos decide que sin la OTAN no tiene razones para sostener su red global de alianzas, Japón, Corea del Sur y Australia quedarían vulnerables. La República Popular China aumentaría su influencia sobre estos países, ya sea por medios económicos o militares. Sin una coalición occidental fuerte, Pekín podría acelerar la expansión de su nuevo orden mundial, promoviendo el yuan como moneda de referencia global y reforzando su modelo de control estatal como alternativa al liberalismo occidental. La caída de la OTAN marcaría el inicio de la hegemonía china en el siglo XXI. Sin la OTAN y con Estados Unidos replegado, Irán vería una oportunidad de oro para expandir su influencia en el Medio Oriente. Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos y Egipto, tradicionalmente aliados con Washington, se verían obligados a negociar directamente con Teherán. Israel, sin el respaldo absoluto de Estados Unidos y sin la presión militar occidental sobre Irán, se encontraría en su momento más vulnerable. La coalición de Hezbollah, Hamas y las milicias pro-iraníes de Siria e Irak tendrían más incentivos que nunca para lanzar ataques coordinados.
En ausencia de la OTAN, Europa no podría intervenir de manera eficaz. La ONU, esa cueva de políticos caducos, se mostraría como siempre impotente. Y Estados Unidos, sin una estructura militar global, solo actuaría si sus intereses directos fueran amenazados. El resultado, un Medio Oriente dominado por Irán, con una Israel en guerra permanente y un Golfo Pérsico inestable, lo que dispararía los precios del petróleo y pondría la economía global en jaque. Latinoamérica, históricamente en la órbita de Estados Unidos, se convertiría en un campo de batalla entre China por todos sus acuerdos comerciales y préstamos a políticos bananeros, Rusia, con un interés genuino en nivelarse con China, y potencias emergentes como Brasil buscarían el control en la región. Sin el paraguas de la OTAN y con Washington en modo aislacionista, Moscú podría aumentar su presencia militar en Venezuela y Cuba, reeditando una versión moderna de la crisis de los misiles de 1962. China, por su parte, expandiría aún más su control sobre la infraestructura crítica de la región, desde puertos estratégicos en Perú, Colombia, Argentina y Chile, hasta la Amazonía brasileña. Sin la presión occidental, los regímenes populistas y autoritarios encontrarían un terreno fértil para consolidarse sin miedo a sanciones o represalias. Con Europa sin una estructura de seguridad común, el Sahel y el norte de África caerían bajo la influencia de grupos mercenarios como Wagner, ahora bajo otro nombre pero igual de letales. La disolución de la OTAN significaría el fin de las misiones militares occidentales en la región, dejando a los gobiernos frágiles de Mali, Níger y Burkina Faso a merced de los intereses rusos y chinos. Las rutas migratorias hacia Europa se descontrolarían. Sin patrullas navales conjuntas y con fronteras desprotegidas, el Mediterráneo se convertiría en un escenario de crisis humanitaria sin precedentes. Además, la ausencia de la OTAN facilitaría la expansión de redes terroristas como Al-Qaeda y el Estado Islámico, que encontrarían en África una nueva base de operaciones sin temor a represalias occidentales. Ante el colapso de la OTAN, la Unión Europea no tendría más remedio que crear su propia estructura de defensa. Pero aquí hay dos problemas. Francia es la única potencia nuclear europea con ambiciones estratégicas globales, pero no tiene ni el músculo militar ni la capacidad económica para asumir el papel de Estados Unidos. Alemania, la mayor economía de la Unión Europea, sigue siendo un gigante dormido en términos militares. Una Europa dividida en cuestiones de defensa sería incapaz de coordinar una respuesta unificada a las amenazas externas. Los intereses de los países del sur, como España, Italia y Grecia, no son los mismos que los de los países del este, como Polonia, Rumania y Bálticos, lo que dificultaría la toma de decisiones rápidas en caso de crisis. Una alianza europea sería un parche, no una solución. Sin el paraguas nuclear estadounidense y sin la infraestructura de la OTAN, Europa seguiría siendo un blanco fácil para Rusia y otros actores hostiles. La disolución de la OTAN no significaría solo la debilidad de Europa, sino el fin del orden mundial tal como lo conocemos. Rusia avanzaría sobre sus antiguos dominios. China se consolidaría como la superpotencia global. Irán desataría el caos en el Medio Oriente. América Latina caería bajo influencia extranjera y África se sumergiría en el caos paramilitar. La OTAN no es perfecta. Tiene problemas internos, divisiones políticas y desafíos logísticos. Pero sin ella, el mundo entraría en una nueva era de guerra, inestabilidad y regresión geopolítica. Un mundo sin la OTAN es un mundo donde la ley del más fuerte se impone sin restricciones, y en ese mundo
Occidente está condenado a perder. Entonces, la pregunta es, ¿seguirá Europa apostando por la OTAN como su principal paraguas de seguridad? ¿O finalmente tomará en serio la construcción de una defensa propia? Y más importante aún, ¿cuánto tiempo más estará Estados Unidos dispuesto a cargar con el peso de una alianza donde los beneficios parecen cada vez más desbalanceados? Te espero y leo en los comentarios.